A continuación, Ecuador opina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ecuador opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador opina. Muy buenas noches, apreciados amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Ecuador opina. Esta noche tengo el gusto, el agrado de contar con la presencia de la doctora Ana Belén Cordero, que es candidata por el movimiento Creo, Listas 21, por la provincia de Pichincha, Distrito Norte, ¿verdad? Me corrige si estoy equivocado. Ana Belén a lo largo de esta entrevista nos irá comentando todo lo que ella ha hecho en su vida. Es una mujer muy joven, inteligente, fue ministra de Estado, fuiste asambleísta nacional y ahora estás participando o vas a participar en las elecciones del próximo 9 de febrero para la asamblea. Entonces, Ana Belén, bienvenida al programa Ecuador Opina. Yo me siento halagado de contar con tu presencia y pues bueno, cuéntanos por qué quieres volver a la asamblea, porque ya estuviste ahí. Gracias, buenas noches, un saludo a la audiencia de aquí de Telesucesos y gracias por la invitación, Santiago. Precisamente yo fui o me inicié, digamos, o me estrené en política en el año 2021. Yo llegué a la Asamblea Nacional con las listas 21 como alterna de quien en paz descanse César Monge. Ah, perdón, tú fuiste alterna de César. Yo fui alterna de César Monge. Mira, qué Así interesante, llegué a la Asamblea no sabía Nacional. ese detalle. Así es. Él pasa a gobierno, a ser ministro de gobierno, como recordar a la audiencia, y yo me principalicé. Con esos antecedentes estuve 2 años en la Asamblea Nacional hasta que el presidente Lasso disolvió la Asamblea Nacional. Fui vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, también con quien en paz descanse Fernando Villavicencio. Claro, tú trabajaste con Fernando Villavicencio. Él era presidente y yo era vicepresidenta de la comisión y tú eras vicepresidenta de la comisión. Perfecto. Así fue. Y bueno, llevamos algunos casos de fiscalización adelante juntos y otros también por separado. Juntos hicimos, por ejemplo, el tema del sistema Sucre con Alex Saab en Venezuela, el famoso diplomático que le llamaba Nicolás Maduro, que luego, bueno, Estados Unidos lo devolvió a la justicia venezolana y ahora lo tienen de mártir, ¿no? Fiscalizamos el sistema que se utilizó para, digamos, afectar el sistema dólar en el país. Fiscalizamos algunos temas adicionales sobre lo que pasó con las universidades emblemáticas, eso lo hice yo a título personal, qué pasó con Yachay, con la empresa pública Yachay, con la inversión supuestamente de Tesla en el país, en la universidad, todos esos elefantes blancos que se vendieron a los jóvenes, sobre todo malutilizándolos, ¿no? Claro. Para que supuestamente haya mejor educación superior en el país, y lo que se hizo fueron algunos negociados. Esa fiscalización me valió una querella, una denuncia penal de parte de Héctor Rodríguez, que fue gerente de la empresa pública Yachay, y quiso o pretendió pues levantarme la inmunidad en la Corte Nacional de Justicia. La Asamblea Nacional no dio paso a levantarme la inmunidad, y luego la Corte Nacional archivó el proceso. Pero con esos antecedentes hicimos algunos procesos de fiscalización, llevamos también adelante la fiscalización del tema FLOPEC, de la flota petrolera ecuatoriana, presenté algunos proyectos de ley beneficiosos para la ciudadanía, como por ejemplo agilizar trámites de adopción para niños que están en orfanatos lastimosamente y que hay familias muy amorosas que están dispuestas a adoptarlos. También presenté una reforma de ley para el tema de no exigir escrituras o notarías, digamos así, para las promesas de compraventa. Hay personas que quieren vender su casa, su local, su villa. Que no es necesario que esté notariado. Que no es necesario porque es muy costoso. Eso eleva mucho los costos de transacción. Entonces, un poco para aliviarle el bolsillo a los ecuatorianos. Y dar un poco también de flexibilidad al sistema inmobiliario, ¿no? Entonces, mire, algunos me dicen, repites, ¿no? Y digo yo, cuando uno tiene vocación de servir, a veces el deber llama. Yo tengo en la sangre este tema. Mi abuelo fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en el año. Mi abuelo se llamó Gonzalo Cordero Crespo. Ah, Gonzalo Cordero Crespo, ¿cómo no? Fue conservador de cepa toda su vida. También fue candidato a la presidencia. Cosa que tú no lo eres, ¿no? Tú no eres conservador. Yo no soy conservadora. Bueno, evolucionamos, digamos así, ¿no? Eres más liberal. Yo soy conservadora en lo económico.
¿En económico conservadora? Conservadora en el sentido antiguo, ¿no? Pero soy liberal clásica, si lo puedes definir así, al menos en lo económico. Y en lo social me considero, digamos, una liberal clásica que respeto ciertos derechos. Porque tú tienes, obviamente, por tu apellido y por lo que me digas, tienes sangre cuencana. Yo tengo sangre cuencana, pero yo nací aquí en Quito, estudié aquí en Quito, he vivido muchos años aquí en Quito, entonces me siento ecuatoriana, porque además viví en Guayaquil. Eso te iba a decir, porque además tienes un acento un poco costeño. Sí, claro, o sea, tienes sangre cuencana, yo nací acento aquí costeño. en Quito con padres, padre cuencano y madre quiteña, con abuelos cuencanos que acogieron, Quito los acogió por sus carreras políticas. Y luego fui a vivir en Guayaquil, viví 20 años en Guayaquil. 20 años en Guayaquil. Sí. Y luego ya hice mi vida académica, universitaria y profesional aquí en Quito. Pero la universidad ya la estudiaste aquí. ¿En qué universidad? En la Universidad de San Francisco. Universidad de San Francisco. Yo me acuerdo, ya son algunos años, cuando jóvenes como tú te espuntaban, por llamarlo así. Recuérdame el nombre de este movimiento que ustedes fundaron. Jóvenes y Punto. Jóvenes y Punto. Sí, éramos un movimiento estudiantil de distintas universidades, ¿Cómo no solo la San Francisco. Claro. Para pararle un poquito el carro a Correa Así el 2007 y luego en el 2008. En el 2007 con la Constitución de Montecristi, que hoy tantos dolores de cabeza nos trae. Así es que ahora se dan cuenta de la barbaridad que aprobaron. Que hicieron, ¿no? Y nosotros peladitos, jóvenes, así nomás, con poquito presupuesto. Yo me acuerdo que en este programa, porque yo he vuelto acá a Telesucesos luego de 14, 15 años, yo le estuve, no me acuerdo si contigo, pero a 2 o 3 líderes de tu movimiento estuvieron aquí, ¿no? Y eran Jóvenes y Punto. Sí, Jóvenes y Punto. Claro, y luego revolucionaban las redes en ese entonces. Y las redes en esa época, en esa época, claro, y movían a todas las... Amanecimos también, me acuerdo, algunas estatuas, digamos, de la ciudad amordazadas, cuando Correa aprobó la ley Mordaza, que lo silenció a muchos de los periodistas, y que quien levantó esa ley Mordaza fue el expresidente Lazo. Claro, cómo no, así. Y luego de eso también le hicimos frente a la reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior, que le mermó autonomía a las universidades particulares en el país. Y que, bueno, de alguna manera minaba muchas libertades, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo? Bueno, en ese entonces lo que se exigía era entrar a regular incluso pensums académicos, ¿no? Pensums académicos. Todo regulado, todo reglamentado. Recordará usted al famoso René Ramírez y la planificación centralizada y la titulitis que tenía el señor. Que te decían hasta lo que tienes que estudiar. Y luego hemos tenido fugas de cerebros, ¿no? Entonces... digamos, yo en ese momento y hasta hace poco también siempre me he debido al sector de la educación superior, al sector universitario. Presenté varias reformas también en la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica de Educación Superior para precisamente garantizar que los cupos sean para Entonces tú tienes la vena política clarísima. Bueno, sí. Eso es clarísimo. Sí, yo desde que te conozco, en cuanto a militancia, yo estuve más cercana a la parte de los tanques de pensamiento, digamos así, ¿no? Cuando yo fui a hacer mi maestría en Estados Unidos en gerencia política, trabajé para varios tanques de pensamiento, obviamente de mi línea política, liberales clásicos, y luego trabajé en la Fundación Ecuador Libre. Eso te iba a decir, ¿cómo aterrizas tú en Ecuador Libre y con Guillermo Lazo, para ser concreto? Sí, bueno, yo llego a Guillermo Lazo no por Guillermo Lazo, sino yo llego cuando Juan Carlos Holguín se candidatiza como vicepresidente de Guillermo Lazo en el 2013. Juan Carlos Solines debe ser. Perdón, Juan Carlos Solines. Claro. Sí, cuando Juan Carlos Solines se candidatiza. Yo estaba medio cercana, conociendo las ideas de aquí en Quito de la concertación. Y luego Juan Carlos me llama, me dice, mira, voy a ser vicepresidente, candidato a vicepresidente, quiero que me apoyes, etcétera. Lo acompañé durante un tiempo hasta irme a hacer mi maestría afuera. Y luego cuando regresé de la maestría dije, quiero colaborar, quiero apoyar. Y ahí pasé a dirigir las juventudes del partido aquí en Pichincha hace exactamente 10 años. Claro, cuando se estaba formando ya tenía 2 años de nacimiento, ¿no? En el 2014. Claro, las primeras reuniones que organizaba nuestro común amigo, ¿no? Que yo le recuerdo siempre con mucho cariño y mucho aprecio a César, que lo mencionaste. César Monge, estaba Patricio Donoso, Mae Montaño, ¿cómo no? Varios valiosos personajes de aquí. Claro, que teníamos las primeras reuniones, y yo no tengo empacho en decirlo, me invitaban, yo participaba acá en un hotel en Quito, ¿no? Que eran las primeras reuniones. Entonces, es como tú te vinculas. Ahí empiezo. Luego yo me caso y me voy a vivir en Cuenca. ¿Te casaste con un cuencano? Me casé con un cuencano, la sangre para llama. afincar ahí sí ya la sangre el llama. tema austral. Sí. Y voy a trabajar en el partido allá. Estuve de presidenta de Creo Cuenca
y bueno, apoyando un poco en los temas de formación. Siempre me ha interesado mucho la formación, ¿no? La formación de cuadros, la parte ideológica. ¿Y tu esposo era político también? Mi esposo nunca fue ni ha sido político, pero mi esposo ayudaba un poco a la parte administrativa de la dirección del partido allá en su momento, pero mi esposo se dedica netamente al ejercicio profesional. Él es abogado, ¿verdad? Él es abogado, sí. ¿Se puede decir el nombre? Porque sí, Fabián Pozo, él fue secretario jurídico del expresidente Guillermo Lasso. Así es. Salúdale de mi parte, sí, ¿no? Yo le mando un saludo a Fabián. Sí, ¿no? un gran ser humano, yo le tengo mucho aprecio y un gran profesional. Y además. ahí estuvimos en Cuenca durante 6 años, que es donde, bueno, nacen mis hijos, donde me convierto en mamá. ¿Cuántos niños tienes? Tengo 2 niños, 2 varones. 2 varones, ya. ¿De qué edades son? Tienen 7 años y 3 años y medio. Ah, mira, ya. Sí. Y bueno, yo en las 2 campañas, 2017 y 2021, estaba embarazada. Ya. Y en la de 2021 fui candidata, entonces me tocó un poquito hacer campaña, poco porque era pandemia, embarazadísima, tenía 8 meses en la próxima a dar a luz y próxima a elecciones. Ya. De hecho tengo algunas fotos, pipona, subida en tarimas. Y nada, ganamos y el expresidente le pidió a Fabián, a mi esposo, que sea secretario jurídico de la presidencia. No? Yo ya tenía que ir igual a Quito porque César Monge iba a ser ministro de gobierno. ¿Cómo no? Tenía que, y como tú eras su suplente, tú así es, yo tenía que posicionarme en el cargo. Principalizas, ¿no? Claro. Entonces es que decidimos con mi bebé de 4 meses, recién nacidos, venir a Quito a vivir y aquí estamos. Ah, muy bien, perfecto. ¿Cuál de tus experiencias en asamblea, una experiencia que te haya llamado, debe haber muchas, además ya me estás contando, pero trabajar de cerca con un hombre como Fernando Villavicencio debe ser una experiencia bien interesante, ¿no? Sí, aprendí muchísimo. De hecho, yo era medio novata en política cuando llegué a la asamblea. Porque era como lanzarse a la guerra, pero de golpe, ¿no? De golpe, porque yo había estado como detrás, ¿no? Asesorando en la parte del plan de gobierno, en fin, ¿no? Pero ya el tema mediático y el tema... Claro, porque no era cualquier presidente de fiscalización, pues era un hombre que estaba todos los días en los medios denunciando algo. Sí, pero era un valioso ser humano. Cuando se encendían las cámaras era distinto. Claro, no, desde luego, yo doy fe de eso, así es, ¿no? Pero claro, era como que estabas en el ojo del huracán, ¿no? Nunca me voy a olvidar, y ahí te voy a contar una anécdota. Él me dice, mira, vamos a traer a Capaya, a Carlos Pareja Yanuceli a la comisión porque queremos investigar algunos temas. Le dije, bueno, pero ¿qué temas? Bueno, ahí nos sentamos a trabajar, ahondamos mucho y claro, los correístas se la tenían jurada siempre a él, ¿no? Sí, a mí también, pero yo siempre he sido, hasta ahora sigo siendo mucho más ecuánime. ¿En qué sentido? Yo no soy en lo absoluto, jamás he sido correísta, ni he militado, ni en las ideas, eso me consta. Ni en nada, desde que nací políticamente. Pero sí lo acabamos de mencionar, así es. Pero, digamos, siempre he tendido puentes con todo el mundo, porque de eso se trata. Es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía no come con broncas políticas, come con resultados. Entonces, se la tenían jurada, le impugnaron la presidencia, en esa sesión fue muy acalorada la sesión, hubo golpes de mesa, gritos, insultos, medio a lo que vimos hace un par de días en la Comisión de Fiscalización. Y yo me puse muy nerviosa por el nivel de gritos y de bulla que había, ¿no? Más que por presidir la sesión, que recordarás tú que yo presidí el juicio político al expresidente Lasso porque también le impugnaron la presidencia a Fernando Villavicencio. Yo suspendí la sesión porque me puse muy nerviosa y dije, bueno, vamos a suspender, vamos a calmarnos, vamos a respirar. Hablé con todos los actores políticos, le dije, a ver, se me calma, yo voy a presidir, vamos a llevar esto con altura, todos vamos a intervenir, todos vamos a preguntar, pero esto no es, esto es totalmente lejos de ser cualquier, o sea, el mercado era poco. Claro, me imagino. Entonces, bueno, un poco se llevó con altura, pero así como, esa como una anécdota por darte un ejemplo. Que te va dando incluso más seguridad y más liderazgo también, ¿no? Porque es parte del liderazgo también. No, y otra cosa que a mí me enseñó Fernando, y yo siempre digo, ¿no? La política es el arte de lo que no se ve. Mira tú. ¿Qué es lo que no se ve? Nosotros vemos en medios o vemos en las comparecencias en la asamblea algo. Pero detrás de ese algo hay muchísimas otras cosas, intereses, ideas, proyectos, operaciones políticas, que no es la que vemos ahí en la pantalla o en la radio. Claro. Y, por ejemplo, me decía, mira, tú trata de entender esto. Detrás de este hecho puntual, obviamente no voy a hablar de los temas, pero están tales personas, tal partido político. Claro, manejando los hilos por atrás. Exactamente. Claro. Entonces, esa es la parte que yo aprendí y la sigo viendo hasta ahora, ¿no? Y que en un momento además en cierta forma te cuestiona y como que te choquea en su momento, ¿no? Porque uno como que viene con una idea más idealista de las cosas, ¿no? Totalmente, uno viene con ideas. Mira, y tienes que llegar a consensos. ¿Cómo no? El presidente Lasso declara la muerte cruzada el 17 de mayo del 2023. Se disuelve la asamblea.
y tú eres llamada a participar como secretaria de Estado. Cuéntanos un poco de esa experiencia también. Sí, bueno, yo diría que fue una buena forma de terminar mi gestión pública o el servicio público, digamos, durante la presidencia del expresidente Lasso, porque yo estaba un poco saturada de la bronca política. Yo ahora veo a las asambleístas de gobierno, los asambleístas de gobierno y siento un poco de pena. No quisiera estar en sus zapatos. ¿A qué me refiero? Es muy duro tener que ser el bloque oficialista. Duro en el sentido figurativo, si se quiere, ¿no? Porque, digamos, todas las balas llegan, a ti te toca abrir la boca y agarrar las balas, poner el pecho, a todo lo que llegue, ¿no? Entonces, si bien teníamos un bloque importante, llegamos a ser casi 30 legisladores, habíamos unos cuantos que éramos, y yo en la comisión más la más polémica, pues imagínate. Más piteada, si se quiere llamar así, lógico, de la asamblea. Me tocaba recibir la mayoría de dardos, ¿no? Tan así que me tocó sustanciar el juicio político al expresidente Lasso. Entonces, digamos, esa es la parte que a uno le cuesta del tema político en la Asamblea Nacional. Y el salto al Ejecutivo yo lo vi como un espacio donde uno puede volver realidad algunos de sus proyectos. Porque, digamos, no digo que el Ejecutivo sea mucho más sencillo, pero con tu equipo de trabajo tú lo armas y además vas remando y caminando hacia un solo objetivo, ¿no? Cualquiera que te lo plantees. Entonces, en ese caso, digamos, yo dije, bueno, es el momento de poder hacer realidad muchas de las cosas que desde el legislativo, porque no llegas a consensos políticos, tú puedes tener las mejores ideas, pero si no tienes los votos y los apoyos, no materializas nada. No vas a ningún lado. De hecho, me pasó con el informe de fiscalización a las universidades emblemáticas, que un asambleísta de Pachacutic no apoyó y no se aprobó, pero bueno, fue entregado igual a Contraloría y a Fiscalía. Entonces, en la Secretaría Anticorrupción estuve 5 meses y medio, me parece, y pudimos llevar adelante algunos temas de prevención. Hasta noviembre del año pasado. Hasta noviembre del 23. Claro, terminó el gobierno. Ya. Así es. Yo, obviamente, por supuesto, puse mi renuncia como correspondía y hasta ahí llegó mi servicio. ¿Cuál crees tú que fue uno de tus mejores aciertos? Dicen que uno tiene que hablar de lo bueno que uno hace, pero ¿por qué no? ¿Cuál crees que fue tu mejor acierto cuando estuviste ahí en la Secretaría? Mire, lo uno y lo otro, ¿qué crees que fue lo que te faltó? Porque además, claro, 5 meses es muy poco. Sí. Bueno, dentro de los objetivos de la Secretaría, porque mucha gente confunde y me acuerdo cuando me posesioné en el cargo, me decía, usted va a perseguir a los corruptos, los va a poner tras las rejas. Pensaron que era otra comisión de fiscalización. O pensaron que era la Fiscalía. También, claro, ¿no? Claro. Y para nada interferir ni en el rol de la Asamblea Nacional ni en el rol de la Fiscalía General del Estado, al contrario. Era un trabajo netamente de educación y de prevención de los actos de corrupción. Política pública sobre el tema de la corrupción. Sí, o sea, proponer, pero finalmente la que la ponía en vigencia era el Ejecutivo, el Presidente de la República, y prevención y educación. Yo recibí esa Secretaría Anticorrupción solamente con 5,000 funcionarios públicos capacitados y la dejé en 17,000 funcionarios públicos capacitados. Implementé o llevé adelante un proceso de autodiagnóstico para que las propias instituciones puedan detectar dónde pueden haber actos o posibles actos de corrupción y cómo actuar. Y en ese sistema yo solamente habían 2 instituciones que habían sido trabajadas y llevé adelante 9 instituciones, entre esas empresas públicas, distintas instituciones, Ministerio de Educación, en fin. Y con esos antecedentes puse además en marcha un tema que me permitió aterrizar con la ciudadanía. Yo necesitaba tener una forma de contacto más cercano con la gente, más allá del Kipux o del correo electrónico. De las herramientas burocráticas propias. Necesitaba algo más digital y más cercano. Entonces, hasta poner en marcha y hasta que lo desarrollen, en fin, se acababa el gobierno y me enlacé con la sociedad civil, con una fundación muy valiosa de la ciudad de Loja que necesitaba tener un alcance nacional. Y ellos ya tenían desarrollada la herramienta. Entonces dije, trabajemos juntos. Yo le doy el alcance nacional y ustedes préstenme la herramienta para que la gente pueda ponerme... Si mal no recuerdo, haznos de acuerdo aquí a los televidentes, era una aplicación. Sí, se llamaba el Corruptómetro. El Corruptómetro. Así es. ¿Y cómo funcionaba brevemente eso? Que se podía descargar en cualquier teléfono y la gente ingresaba, si quiere la hacía anónima, si quiere la hacía de manera frontal. ¿Por qué la hice anónima? Eso me cuestionó alguna vez el gobierno, que dicho sea de paso a la audiencia que nos escucha, el gobierno le hizo juicio político a Ana Belén Cordero precisamente por poner en marcha estas aplicaciones. Vayan y pregúntenle al secretario actual anticorrupción qué anda haciendo, pero bueno, ese es otro tema. Que además creo que ya ni se llama así, me parece, ¿no? Sí, le cambiaron de nombre. Lo que anda es persiguiendo adversarios políticos del gobierno, es lo que anda haciendo. Pero ya le quitó la esencia propia de lo que era la secretaría. Pero bueno, sigamos con el tema del corruptómetro. Con esa aplicación
la gente podía ingresar anónimamente también, porque muchos eran funcionarios públicos que tenían recelo de perder sus trabajos. O periodistas o medios de comunicación que tampoco querían hacerse evidentes. A mí no me interesaba la gente, lo que me interesaba era tener la evidencia de qué es lo que está pasando y hablar con el ministro del ramo, con el gerente de la empresa pública, detectar qué es lo que está pasando y frenar, corregir el cauce del río que podría haberse estado desviando, ¿no? Claro. Y lo hicimos con éxito en algunas ocasiones. Podías poner la tipología del acto de corrupción que estaba desarrollándose, podías poner fotos, documentos de evidencia, y así lo hicimos, ¿no? Entonces, creo que se hizo un buen trabajo. Obviamente podría haberse hecho muchas más cosas, pero en 5 meses... Sí, pero por lo menos queda la satisfacción del sí, además, con organismos de cooperación internacional. Eso te iba a decir, ¿hubo cooperación internacional? Muchísima. Yo al que más estoy agradecida es de la cooperación alemana, a la Fundación GIZ, que dicho sea de paso, un saludo a Fiorella Mayaute, que nos apoyó tanto en varias cosas, y una de ellas que es la que más, dos de ellas que son las que más satisfacción me dan. La primera fue haber elaborado la primera política pública nacional anticorrupción, quedó lista en el escritorio del expresidente Lasso y la puso en vigencia este gobierno. Yo me alegro. Claro. No importa quién lo haga, así es, con que se haga, claro, ¿verdad? Y eso aplaudo y me parece y se continúe con muy bien. Y el segundo, que fue un tema que a mí me llega personalmente al corazón, la ex ministra María Brown, la ministra de Educación, estaba poniendo adelante la reforma educativa curricular que ya tenía que ponerse en vigencia en esa época. Y ahí yo metí un poco de cucharita. Y le dije, María, ¿por qué no hacemos también un tema para volver a enseñar en las aulas ética y valores? ¿Ya? Y ahí la cooperación alemana me apoyó con unos consultores para que me enseñen o nos ayuden a diseñar una metodología de manera lúdica para los niños, para volver. Entonces, un poco ustedes sentaron las bases de lo que está haciendo ahorita Alegría Crespo en el Ministerio de Educación, que también me alegro, valiosa ministra, dicho sea de paso. Además, sí, eso hay que reconocerlo. Me alegro un montón que lo estén haciendo. Nosotros hemos sentado las bases y que se replique lo mejor, lo mismo lo que están haciendo. Y también cuencana, me parece, ¿no? Sí, tiene antecedentes cuencanos, igual que yo. Sí, de hecho, creo que somos medias parientes. Claro. Sí. Por ejemplo, el tema de la desnutrición crónica infantil, que lo inauguró el expresidente Lasso. Nosotros bajamos 3 puntos. Este gobierno ha seguido con el trabajo. Tan buen trabajo están haciendo que ahora le ponen a la secretaria anticorrupción a la secretaria de Ecuador Crece Sin Desnutrición como binomio de Novoa, lo cual me alegro, es valioso, porque ese trabajo por los niños, ese trabajo silencioso, que aunque no da votos, bien vale la pena. Ana Belén, en honor al tiempo, porque tú sabes, manejas mejor los medios que yo, ¿cuál es tu propuesta de trabajo? Sí, mire, yo me he enfocado, he vivido muchos años aquí en Quito y veo que Quito ha cambiado, los problemas o la problemática de Pichincha y de Quito ha cambiado en los últimos años para acá. Justo estaba viendo cifras de temas de inseguridad, delitos como la extorsión, la vacuna, los secuestros, los asesinatos. Uno pensara, ¿no? Porque a veces en el imaginario cree que eso solamente pasa en la costa. Provincias como Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, y nada más falso que eso. Pichincha, Quito está viviendo un momento muy doloroso en temas de seguridad, por lo tanto mi propuesta principal es trabajar en la Asamblea Nacional con reformas, primero para endurecer varias penas de algunos delitos. Otro tema polémico que lo está haciendo nuestro candidato a la presidencia, pero que sabemos que es una gran preocupación, es endurecer las penas a nivel de cadena perpetua para ciertos delitos. Una reforma muy puntual al Código Orgánico Integral Penal, porque sabemos que eso sí genera un efecto disuasivo, sobre todo en ciertos actores, como por ejemplo el sector judicial. Después del caso Metástasis, del caso Purga, Plaga y demás, algunos jueces les temblará la mano o se lo pensarán 2 veces antes de liberar delincuentes después del trabajo grandioso que hace la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en poner tras las rejas, y hay jueces de bolsillo que los liberan. Entonces, así es, no sacas nada así de por un lado, después te lo terminan liberando. Así es, y eso le pasó al expresidente Lasso y le pasa al presidente Novoa. Claro, porque la corrupción está ahí. Así es, y vimos como en esos casos muchos actores de los grupos de delincuencia organizada pagan a los jueces para ser liberados, ¿no? Entonces, endurecer las penas a ese nivel. ¿Tú estás optimista? Yo estoy muy optimista porque creo que el país, los jóvenes estamos bastante optimistas. Estuve viendo un par de encuestas y somos los jóvenes los que estamos más optimistas de que la situación del país va a mejorar para el próximo año.
¿no? Si bien estamos a puertas de unos apagones, ahora nos tienen entre velas y pitos tratando de sostener el día, que es un tema muy vergonzoso, la previsibilidad de lo que está pasando en estos momentos. Y muchos me dirán, pero a Lazo también le pasó lo mismo, pero por eso mismo, porque aprendimos la lección. Primero agarramos un avión, me refiero a agarramos gobierno, el expresidente Lazo, el ministro de Energía y Minas, a Colombia a comprar a solucionar energía el problema mucho más barata que lo que está comprando en este momento el gobierno, ¿no? No. Y quedaron 11 contratos de autogeneración privada, claro, que si no fuese por el odio hubiesen continuado en vez de denunciar a la ex ministra Robo por sabotaje, claro, que ya sabemos en qué terminó eso, ¿no? Claro. Pero bueno, ojalá logren resolver el tema de la crisis energética para bien, para los bien de ecuatorianos, todos, porque si le va bien al gobierno, le van bien sí a los quiteños, ¿no? Ana Belén, yo te agradezco mucho por tu presencia, nos has hecho un resumen de toda tu carrera política, además es el inicio, ¿no? Es el inicio, yo te doy de auguro un gran futuro para largo, ¿no? A lo mejor estamos hablando después de unos años ya en otras lides, ¿no? Y te deseo el mayor de los éxitos. Gracias, Santiago. Para ti, para tu familia y pues bueno, que entres como asambleísta en la próxima elección. Gracias. Dicen Santiago. que en la prensa, en los medios de comunicación no se debe decir esto, pero yo, como este es un programa libre, yo sí lo digo, yo voy a votar por ti. Para que gracias, ¿no? sí. Y ustedes son libres de hablar lo que Sí, quieran, gracias a que liberamos esa mordaza. Yo voy a votar por ti. Sí, eso. Ojalá no te llame el ministro de gobierno a molestar. No, yo voy a votar por ti. Sí, estoy en todo mi derecho. Gracias, Santiago. Te deseo muchos éxitos, de verdad, y ya cuando estés de asambleísta te volveré a invitar, Encantada. porque además hay que monitorear todo también lo que se dice. Por supuesto, ¿no? la rendición de cuentas de los ¿Cómo no? funcionarios públicos es todos los días. Ana Belén, un gusto haberte tenido esta Encantada, noche. Santiago. Muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos la próxima semana con otro invitado. Muy buenas noches. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ecuador Opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador Opina